A ver, ¿qué pasaría si uno de los sistemas legales más influyentes del planeta no estuviera escrito en enormes libros de leyes, sino que se fuera descubriendo poco a poco en las salas de los tribunales? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia del Common Law, un derecho que se fue moldeando con la experiencia, no con la teoría. Esta pregunta de verdad va directo al corazón del asunto. Hay que tratar de imaginar un sistema donde la ley no es como un manual de instrucciones que tienes antes del problema, sino que es la sabiduría que se va acumulando después de haber resuelto miles y miles de problemas reales. Esa es precisamente la filosofía que le dio vida al Common Law. Para que quede más claro, pensemos en dos maneras de cocinar. El derecho civil, que es el que conocemos en gran parte de Latinoamérica, es como seguir una receta al pie de la letra, ¿no? Un código que escribieron los legisladores. En cambio, el Common Law es más como un chef que va creando el plato sobre la marcha, usando sus experiencias pasadas para resolver el desafío que tiene justo enfrente, la disputa específica. Pero claro, una idea así no sale de la nada, nació de una necesidad muy, muy real. Nuestra historia empieza en la Inglaterra medieval, un reino que estaba totalmente fracturado y que necesitaba con urgencia una solución para poder unificarse. Miren, después de que se fueron los romanos, Inglaterra era un caos de costumbres locales. Cada aldea literalmente tenía sus propias reglas. El punto de inflexión llega en 1066 con la conquista normanda. Los nuevos reyes se dieron cuenta de que para controlar el reino no bastaba con ejércitos, necesitaban unificar la justicia. Y su gran idea fue empezar a enviar jueces reales a todos los rincones del país. Y es que el problema era gigantesco. Imagínense que lo que era legal en un pueblo era un delito grave en el de al lado. Esta fragmentación era un obstáculo tremendo. Intentar gobernar un país con cientos de sistemas de reglas distintos era sencillamente imposible. Y aquí es donde viene la solución brillante. En lugar de imponer una nueva ley desde arriba, los jueces reales hicieron algo mucho más inteligente. Escuchaban las costumbres de cada lugar, identificaban los principios que parecían más justos y razonables y los iban convirtiendo en el estándar. Poco a poco, fueron tejiendo una ley que fuera común para todo el reino. Y de ahí, claro, viene su nombre, Common Law. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo funciona un sistema donde los jueces crean la ley sin que todo se vuelva un caos absoluto? La respuesta está en una idea poderosísima, el precedente. El motor de todo el sistema es una idea con un nombre en latín, stare decisis, que básicamente significa quédate con lo que ya se decidió. Pensemos que es como el ADN del sistema. Cada decisión judicial importante se convierte en una especie de mapa para los jueces del futuro, obligándolos a seguir el mismo camino si el caso es parecido. Es el pilar que le da estabilidad y evita el desorden. Entonces, en la práctica, un juez se transforma en una especie de historiador. Cuando le llega un caso nuevo, su primera tarea no es abrir un código, sino viajar al pasado judicial, buscando un caso gemelo. Y cuando lo encuentra, el razonamiento de ese caso antiguo ilumina la decisión del presente. Así se aseguran de que la ley evolucione de forma coherente. Y esto nos lleva a una de las frases más famosas sobre este sistema, del jurista estadounidense Oliver Wendell Holmes Jr. La vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. Es que captura perfecto la esencia del Common Law. No es un sistema teórico abstracto, sino uno súper pragmático, que se construyó sobre la sabiduría acumulada de resolver conflictos de la vida real. Pero claro, a veces seguir las reglas al pie de la letra creaba injusticias. ¿Qué pasaba si la solución correcta según el libro no era la solución justa? Bueno, para eso nació un sistema paralelo, la equity o equidad. Era como una válvula de escape, un camino para encontrar soluciones más flexibles y creativas cuando el Common Law se quedaba corto. Con el tiempo, sus ideas se fueron integrando al sistema principal. Y bueno, como toda gran idea, el Common Law viajó. Cuando cruzó el Atlántico y llegó a las colonias americanas, no solo cambió de continente, estaba a punto de cambiar su propia naturaleza para poder adaptarse a un nuevo mundo que tenía reglas completamente nuevas. Es que el suelo americano fue un terreno totalmente distinto. Por primera vez, el Common Law, este derecho creado por jueces, se encontró con algo que estaba por encima de todo, una constitución escrita. Y además,
No había un solo sistema, sino docenas, uno federal y uno por cada estado, cada uno con sus propias cortes y sus propios precedentes. Esto sencillamente lo cambió todo. Aquí la diferencia es abismal. Mientras que el sistema inglés es único, centralizado y súper respetuoso de la tradición, el americano tuvo que volverse mucho más ágil. Con una constitución como ley suprema, los jueces de pronto obtuvieron un poder inmenso, no solo interpretar la ley, sino incluso anularla si iba en contra de la constitución. Y lo más importante, ganaron el poder de corregir el pasado, de anular sus propios precedentes si la sociedad había cambiado. Pero claro, toda esta flexibilidad y esta estructura dual crearon un nuevo desafío, una complejidad monumental. La pregunta era, ¿cómo se podía mantener un sistema coherente en medio de todo esto? 51. Paremos un segundo a pensar lo que significa ese número. No es un sistema. Son 51 laboratorios legales funcionando al mismo tiempo. El Common Law de California podía ser distinto al de Nueva York y los dos distintos al federal. La ley común corría el riesgo de dejar de ser, común. Así que el gran reto del siglo XX fue este. ¿Cómo encuentras la señal en medio de tanto ruido? ¿Cómo hallas una ley común en un universo con 51 versiones distintas de lo mismo? La respuesta fue una creación única, puramente estadounidense, los Restatements of the Law. Una obra titánica para intentar traer orden y coherencia a todo este panorama. Imagínense a los juristas más brillantes del país en una misión casi imposible, leer miles y miles de sentencias de todos los estados para, de alguna manera, destilar la esencia del common law estadounidense. El resultado son los restatements. Ojo, no son ley, nadie está obligado a seguirlos, pero su poder de persuasión es tan grande que funcionan como la guía no oficial del derecho. Son como una especie de codificación voluntaria para un sistema que, por naturaleza, no tiene códigos. Al final de todo este viaje, desde los jueces a caballo en Inglaterra hasta los complejos restatements, la historia nos enseña lo mismo. El common law no es un monumento de piedra, para nada. Es más bien como un río, un sistema vivo que fluye y se va moldeando constantemente con la experiencia de cada nueva generación. Y todo esto nos deja con una pregunta final para pensar. En un mundo que cambia a una velocidad de locos, con dilemas sobre inteligencia artificial o ingeniería genética, ¿cómo puede un sistema que se basa en la experiencia pasada prepararse para un futuro que nadie, absolutamente nadie, ha vivido todavía? Ese, sin duda, es el gran desafío que hoy enfrenta esta tradición legal de siglos.